Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque nos ha dado la gran oportunidad de este día. Necesitamos tu presencia para abrir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dice Mateo, capítulo 26, versículo 28. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de pecado. Yo sé que si hago una pregunta aquí, ¿qué es pecado? Yo estoy casi seguro cuál es la respuesta. Pero la voy a hacer la pregunta. ¿Qué es pecado para usted? ¿Alguien me dice qué es pecado? Transgresión de la ley. Yo sabía la respuesta, que me iban a contar con ese versículo. Pero le voy a demostrar con la Biblia que la Biblia dice que no solamente es eso. Con la Biblia. Si eso fuera solamente el pecado, no sería tan difícil como es el asunto. Pecado. No existe un ser humano sobre la tierra que pueda definirlo como tal. Es un misterio que no apareció aquí en la tierra, apareció en el cielo y contaminó la tierra. Es un misterio tan grande, tan grande, tan grande, que ningún ser humano se escapa de él. Si usted busca en la Biblia, en Romanos capítulo 7, versículos 15 a 17, dice Pablo, las cosas que yo sé que tengo que hacer, yo no las hago. Más las cosas que yo sé que no puedo hacer, esa es la que yo hago. Y entonces sigue diciendo el versículo, vamos a poner aquí, Romanos 7:15. ¿Qué dice aquí? ¿Qué hago? Yo no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, ¿apruebo qué? Y el versículo 17, ¿qué dice? De manera que ya no soy yo quien lo hace. ¿Quién es que lo hace? ¿El pecado qué? ¿Qué significa moral? Entonces el pecado vive con nosotros. Cuando Dios hizo la maquinaria llamada ser humano, el ser humano, le hizo un departamento llamado cerebro, que ese fue el departamento que el enemigo contaminó con el pecado. Dice aquí, el pecado que mora en mí, o sea, la naturaleza pecaminosa. Entonces, la naturaleza pecaminosa es la que mueve al ser humano a pecar. Ahora, nosotros hemos aprendido que el pecado es una acción. Matar, robar, adulterar, eso es pecado. Pero la Biblia me está diciendo aquí que el pecado mora en mí. Es una condición. Y esa condición lleva a una acción. El ser humano mata, roba y adultera porque es un pecador. Bien. Buscando, investigando por aquí y por allá, de tantas definiciones, encontré una que es la que más se acerca a la realidad. No es completa, porque sobre la tierra no existe un ser humano que pueda definir el pecado. Es un misterio. Dice el diccionario bíblico nuestro, pecado es el acto voluntario
del ser humano que se opone a lo establecido por Dios. Pero no lo deja ahí. Sea haciendo lo contrario de lo que Dios nos pide o dejando de hacer realmente lo que Dios espera de nosotros. Entonces, eso es infinito, infinito, eso no tiene límite. En un buen dominicano, es hacer lo que Dios ha dicho que no se haga, pero no hacer lo que Dios espera que usted y yo hagamos. Entonces, cuando en esta ocasión la iglesia Regalo de Dios convoca a este asunto a la Santa Cena, yo quiero que usted sepa cuán profundo es esto que vamos a hacer en este día. Y dice un libro por ahí bien famoso, que si los que estamos aquí arriba no tenemos la capacidad espiritual para hacerlo, Dios se encarga que de aquí en adelante, cuando llegue a ustedes, ya lo preparó todo para que sea efectivo en ustedes. Lo que indica que si nosotros estamos descalificados, Dios se encarga de calificar lo que ustedes reciben. ¿Me están entendiendo? Miren cómo dice esta cita aquí. El sacrificio expiatorio es pleno y suficiente. Es el nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo, que derramó para la remisión de los pecados de muchos. Esto declaró Cristo durante la última cena, para los que la beban con fe. ¿Cómo, hermano? En esa copa existe eficacia pacificadora que limpia el alma. Es el bálsamo de Galaad que Dios ha provisto para restaurar la salud y la sanidad del alma herida por el pecado. Cuando usted reciba el pan y el vino, si usted lo cree por fe, no importa los millones y millones y millones de pecados que usted tenga, el cielo lo pone en cero. Por eso que cada vez que he estado en un distrito yo, cuando se anuncia Santa Cena, le digo a la iglesia, si usted no pudo venir a la Santa Cena, búsquese una iglesia rápido por ahí para que vaya a una Santa Cena. Porque Cristo es sabio. Cristo sabía lo que estaba dejando aquí en la tierra. Y dijo, yo sé con quién estoy trabajando. Es con el ser humano. Y yo tengo que darle una metodología que en lo que yo llego por segunda vez, las personas que han creído en mí tengan resuelto el problema de pecado. Cuando esta iglesia convoca a la Santa Cena, está convocando a una santa ceremonia. Y está diciendo, por palabra de Cristo, en este día, se le pone la cuenta en cero a cada uno de ustedes. Eso fue Cristo que dijo. ¿Qué es el pecado? ¿Cuán profundo es el pecado? Le voy a decir ahora mismo resultado del pecado. Adán y Eva fueron sacados del Edén por el pecado. El diluvio vino por el pecado. Sodoma y Gomorra fueron destruidos por el pecado. Cristo murió en la cruz del Calvario por el pecado. Esta santa convocatoria ha sido realizada por el pecado. Si no existiera el pecado como lo que es, no fuera necesario que viniéramos aquí en este día, para lo que vinimos. El pecado es tan grande, tan grande, tan grande, que cuando el cielo se reúne, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, para manejar la situación de la tierra, buscaron soluciones y la única solución que apareció fue que Dios en una de sus personas se degradara y se convirtiera en un ser humano. Y viniera aquí a la tierra como ser humano. Y pagara el precio como un ser humano.
para que en Cristo el ser humano tenga vida eterna. Por tal razón, yo le sugiero que usted nunca se confíe en nada en las cosas espirituales. No se confíe que usted tiene 60 años en la iglesia, que usted es pastor de la iglesia. Nada de eso se confíe. Confíese de que Cristo tiene control de la situación. Y punto. Con eso se resuelve el asunto. Ahora, pecado. Yo le decía que no solamente lo que se... transgresión de la ley. No, hermano. Eso no es así. La palabra también en ese versículo lleva una gran connotación. Si yo le digo a ustedes, en la iglesia, regalo de Dios, también el primer anciano se va a salvar. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que hay otros que se van a salvar. Esa palabra también es bien comprometedora. Ahora, pecado. ¿Cuál es el pecado más peligroso? Por ejemplo, cuando una gente mata, roba o adultera, siente un remordimiento porque sabe que lo hizo mal. Porque eso aprendimos nosotros. ¿Que el pecado es qué? Una acción. Pero el pecado más peligroso que existe es el pecado de omisión. El pecado de omisión, la Biblia lo menciona en el Antiguo Testamento 193 ocasiones. ¿Cuál es el pecado de omisión? Como dijo la definición. Es lo que Dios espera que usted haga que no hizo. Esta semana, mientras estoy en la oficina, lleno de gente, me entra una llamada de una señora que yo fui su pastor. Me dijo, mire pastor, yo le estoy llamando a un horario que no sé que no es fácil. Pero yo necesito rápidamente que usted me diga su posición. Porque yo le conozco. Yo tengo 3 días que no duermo. Por un asunto que me pasó. Y yo sentí que no cumplí con lo que Dios esperaba de mí. ¿Qué fue lo que te pasó? Al lado de mi casa hay un grupo pequeño. Y en ese grupo pequeño, la que dirige el grupo, hay varios hermanos de la iglesia, pero va una persona que no es de la iglesia. Y esa persona va siempre al grupo. Esa persona se ha comprobado que no tiene muy buenas intenciones. Se aprovecha de muchos de nosotros. Y ya lo tenemos comprobado. Pero ya va al grupo. Y esa persona me pidió un favor a mí. Que yo quiero que usted me diga realmente si yo lo hice bien o no lo hice bien. Quiero decirle a usted que no es la primera persona que le estoy consultando el asunto. Le consulté a todas las personas de la iglesia, del grupo. Y le consulté a otra persona. Antes de decirle cuál es la otra persona, quiero que usted me dé su posición. La vecina se me acerca. Son pobrecitos. Lo único que tienen es un carrito que se le está cayendo encima, chocado por todas partes. El carro tiene 2 meses que está dañado. Frente a la casa. Los vecinos van a hacer una fiesta de Navidad. Eso fue el 23 que le pidió eso. Y el 24 tiene una fiesta ahí mismo en la calle. Y me pidieron a ella que le quitara el carro de ahí, porque ahí se va a fiestar. Y ella viene y se me acerca. El carro está lleno de cucarachas, de ratones y de basura. Eso está abandonado. Como yo le tengo miedo a los ratones y le tengo miedo a las cucarachas, yo le dije a la hermana, mire hermana, si traemos el carro para acá, se me llena la casa de ratones, de cucarachas y una cuanta cosa más. Hermana, si lo llevamos allí al lado, donde hay un garaje, yo le ayudo para que paguemos. Yo le aviso, hermano. Dio media vuelta y voy para atrás. Le dijo, gracias, hermana. No, está bien, no hay problema. Y se fue. Pero yo no he dormido. Dígame su posición. Yo le dije, mira, mi posición, posiblemente la gran mayoría va a pensar el contrario, pero tú me preguntaste, a ver, yo pienso así. Ese carro, para esa familia, es el Mercedes-Benz del año.
ese carro, porque no tienen otro, ni tienen otra cosa, ese carro. Si para ti los ratones te dan miedo y cucaracha, pero ellos viven con ratones y cucarachas, tú tenías que decirle que sí. Y era su parqueo que lo quería, que le prestara su parqueo por 4 días. Yo le dije, yo en tu lugar le digo que sí, éntralo. Pero pastor, es que me va a llenar la casa llena de... Sí, yo lo sé que sí. Yo lo sé que sí. Ahora dime, ¿qué concepto tendrá esa persona de ahora en adelante en el grupo que ella asiste? Si es que asiste, de nuevo, de ti cuando te pidió un favor. Imagínate que ese favor era malicioso para probarte, pero no saliste airosa. Omisión se llama eso. Posiblemente Dios en ese día trazó la ruta para esa hermana para probar su capacidad de desprendimiento. ¿Quiere que le diga una cosa a usted? Es la segunda persona que me dijo eso. Mi esposo y usted. Todo lo demás en la iglesia me dieron la razón y usted no me dio la razón. Digo, para mí, cuando yo miro la Biblia, yo entiendo que tú fuiste probada. Y esa hermana, Dios no te mandó a ti que juzgue la intención de la hermana. Dios lo que te presentó una oportunidad para que tú le sirvas a ella. Tu escenario no era juzgarla a ella. Tu escenario era servirle a ella. Ahora vamos a cambiar el panorama, le dije yo. Tú dices que no merecía por lo que ya tú sabías, el prejuicio. ¿El ser humano merece la salvación? ¿Cuál es el mérito tiene para la salvación? ¿No la regalaron, sí o no? Entonces, se aplica lo mismo. Dios nos ha regalado la salvación a nosotros. No porque usted sea bueno, ni yo sea bueno, sino porque Dios es bueno. Y ella llorando me dijo, 2 personas que yo respeto me han dado duro, mi esposo y usted. Y entonces, ¿para qué me llamaste? Porque tú me conoces, que yo te iba a decir lo que yo creo que debía de ser. Muchas veces usted y yo regalamos lo que ya no usamos, pero pocas veces regalamos lo que nos gusta a nosotros, lo que está, que nos encanta. Aprendí cuando era diácono en la iglesia de un anciano que dijo, hasta que usted no dé, que le duela, usted no ha dado nada. Entonces, pecado no solamente matar, robar y adulterar. El pecado de omisión es uno de los pecados más peligrosos, porque nunca yo he visto, por lo menos que yo conozca en las iglesias que yo conozco, que la Junta se ha reunido para censurar el pecado de omisión. Pero ¿quién es que juzga? Es Dios que lo es todo. Cristo habló en una parábola y dijo que alguien estaba herido y pasó un sacerdote, pasó el otro y no hicieron nada. Y pasó un samaritano. Hizo. Pregunto, ¿qué fue lo que Cristo cuestionó? La omisión. No se hizo nada. Lo que Dios esperaba que se hiciera. Entonces, cuando la Biblia dice que la santa convocatoria es para perdón de pecado, yo quiero que usted se saque de su cabeza que no es que le van a perdonar solamente matar, robar, adulterar. No, hermano. Es perdón de pecado. Y ahí es donde está el gran secreto de estos asuntos. Toda aquella persona que viene con fe delante de Dios recibe perdón de pecado. Porque nosotros no tenemos la capacidad para conocer la profundidad del pecado. Si usted le pregunta a los miembros de la iglesia, ¿qué es adulterio?
Vienen muchas teorías, pero dirá, bueno, cuando un hombre o una mujer va y tiene relaciones con otra persona que no, de otro matrimonio, que no le pertenecen. Ahora la Biblia dice, y dijo Cristo, si el hombre, y yo le sumo la mujer, mira, o sea, un hombre mira a una mujer y la codicia en su corazón, ¿qué pasó? Entonces pregunto, ¿cuándo fue la última vez que se reunió la junta para ver cuando yo codicié a alguien? Eso no se ve más. Entonces, cuando se convoca a la Santa Cena, Cristo ha dicho a mi iglesia, que fue lavada por la sangre, el mismo Cristo dice, a mi iglesia yo le perdono los pecados. Pero no estoy hablando de un pecado, todos los pecados, y le pongo su cuenta en cero. Por eso que en la iglesia no existe para Dios diferencia de pecado. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es el pecado más terrible para usted? Posiblemente usted me diga a mí, bueno, la violación de una niña de 3 meses, que los otros ya violaron una de 3 meses, o la violación de una señora de 89 años. Posiblemente eso es grande para usted, es grande. Posiblemente, bueno, que dos o tres personas se trallaron en unas torres y se llevaron más de 3,000 personas. Eso es grande. Sí, pero no solamente eso es grande. Ahora, cuando usted mira realmente lo que es pecado, hubo un rey que usted conoce muy bien, que agarró al profeta, lo amarró en una mata y entonces le pasó un serrucho, así se lo llevó con todo. A Isaías lo cortaron aquí por el medio, se lo llevaron. Y ese hombre aceptó la salvación y ese hombre se salvó. Y ese hombre duró 55 años, Manasés, gobernando. Y ese hombre aceptó el mensaje de Dios. Ese hombre no se acostaba un día sin derramar sangre. Y a ese le llegó la gracia de Dios. Y la gracia de Dios lo salvó. Yo siempre he dicho que usted no se perderá, no se salvará porque no pecó, sino porque hizo lo que tenía que hacer con el pecado. Ni se salvará, ni se perderá lo que se pierden porque pecaron. No fue porque pecaron, porque pecamos todos, sino porque no hizo lo que tenía que hacer con el pecado. Entonces, en esta ocasión, cuando la Biblia dice para perdón de pecado, es para perdón de pecado. Yo finalizo con 7 pecados trascendentales para el cielo. Yo quisiera que el ingeniero de sonido me ponga ya Proverbios capítulo 6, versículo 16 en adelante. Proverbios capítulo 6. ¿Qué dice aquí? 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina mi alma. Versículo 17, su alma así. Número 1, vaya haciendo una lista de lo que el cielo considera grande. Dijimos ahorita que violar a una niña de 3 años eso es grande. Que una señora de 89, eso es, pero mira lo que dice el cielo. Los ojos altivos. Número 1. Número 2, la lengua mentirosa. Número 3, las manos que derraman sangre inocente. 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos ¿para qué? 19. Y último, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia. ¿Entre quién? Pregunto, ¿con qué facilidad nosotros podemos caer en su pecado? Y el cielo lo considera pecados capitales. Lo que indica que no pierda su tiempo clasificando pecado. Invierta su tiempo cayendo en los brazos de Cristo Jesús. Y ahí estamos seguros nosotros. ¿Qué habrá pasado? ¿Cuál fue la última fecha que se hizo? De 24 de agosto hasta esta fecha, mire hermano, nadie se queda limpio delante de Dios. Pero gloria a Dios que ha dejado una metodología. Y dijo, mi iglesia, cuando toma con fe la Santa Cena, eso será
para perdón de pecado. Yo hago una pregunta y es, ¿le gustaría que Cristo siga intercediendo como lo está haciendo hasta ahora con su vida? ¿Cree usted que es necesario esto? Yo no tengo la capacidad para mantenerme parado espiritualmente si no fuera por la gracia de Cristo Jesús. Si usted entiende que necesitamos poner la mano de Dios, vamos a poner en pie para hablar con nuestro Dios. Padre Santo, gracias, porque tu palabra nos enseña que nosotros no tenemos la capacidad para mantenernos confiando en ti, creyendo en ti, si no fuera por tu gracia. Cada persona aquí presente, Padre, ha confiado en ti y confiamos en ti. Capacítanos cada día más para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a entender de que tú tienes el control de nuestras vidas y que la salvación de nosotros no es por mérito humano, sino por la sangre de Cristo Jesús. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén.